Bueno, pues nada, muy buenas tardes para quienes estén en el continente europeo y me escuchen desde cualquier país de Europa. Buenos días para quienes lo hagan desde América. Soy Jesús Ángel Benito, director de foresindices.es y bueno, vamos a dedicar la sesión de hoy a la tercera parte de los precios de apertura. Les aconsejo, si alguna de las personas que asisten a la conferencia no han visto todavía las dos primeras sesiones de los precios de apertura, sesiones que están grabadas. Yo les voy a pasar el link de nuestra página donde pueden encontrar esas sesiones educativas y también las pueden encontrar a través de la página de FX Street. Ahí les paso el link de nuestra página y en la página de FX Street también pueden encontrar esas dos primeras grabaciones, primera parte y segunda parte, de lo que son los precios de apertura y de la operativa que podemos realizar aplicando los precios de apertura. Hoy vamos a realizar la tercera parte. No sé si con esta tercera parte nos dará tiempo a terminar toda la sección de precios de apertura. Si no nos da tiempo, no os preocupéis que dedicaremos otra sesión a ello. Vamos a comenzar realizando, en primer lugar, un resumen muy breve de cómo se han desarrollado las dos sesiones anteriores. Bueno, en un principio, ¿qué es un precio de apertura? Un precio de apertura simplemente es el punto de partida de la cotización de un producto con respecto a una temporalidad. Es decir, un precio de apertura anual es el punto de partida el día 1 de enero de la cotización de un producto. Un precio de apertura trimestral es el 1 de mes de cada trimestre, es decir, cada 3 meses tenemos un periodo trimestral, el periodo de apertura mensual, el 1 de cada mes, el periodo de apertura semanal, el domingo por la noche cuando abre el mercado, y el periodo diario, pues en la apertura en la apertura a las 00 GMT, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Pero vamos a darle un pequeño repaso. En las sesiones anteriores vimos cómo trazábamos el precio de apertura anual, que no es nada menos que ir a un gráfico anual o a un gráfico trimestral, y el día 1 de enero aplicamos el punto de partida del cual sale la cotización del producto que estemos estudiando o que estemos trabajando, que estemos operando. Después nos íbamos, mejor dicho, vamos a hablar en pasado, al punto trimestral, es decir, vamos a un gráfico de temporalidad trimestral y donde vemos que cada vela pues es un trimestre, cada vela representa 3 meses de negociación del producto en cuestión. Nos vamos a la base de la vela, vamos al punto de partida de la vela trimestral y aplicamos el precio de apertura trimestral. Después retrocedemos hacia, mejor dicho, avanzamos hacia el periodo mensual. Estamos trabajando sobre el par euro-dólar. El par euro-dólar, bueno, es el par de divisas más operado y casi siempre pues realizamos estas sesiones basadas en el par euro-dólar. Pero estas estrategias y estos sistemas operativos sirven para cualquier producto, sea par de divisas, sea materia prima, índice bursátil, es igual. Los precios de apertura se aplican para cualquier producto. En gráfico de temporalidad mensual le aplicamos el precio de apertura mensual. En la apertura del mes de junio, pues le aplicamos, en la base de la vela, le aplicamos la apertura del mes de junio y luego vamos a un gráfico semanal y le aplicamos la apertura semanal. ¿Qué conseguimos de esta forma? Pues tener un mapa claro de operaciones de por dónde circula la cotización del producto en cuestión. Es decir, yo con abrir un gráfico de temporalidad semanal sé perfectamente si la cotización en estos momentos se encuentra por debajo del precio de apertura o por encima, en este caso por debajo. Si se encuentra por debajo o por encima del precio de apertura mensual, que lo marca esta línea verde, se encuentra por encima del precio de apertura mensual, y sé perfectamente si se encuentra por debajo o por encima del precio de apertura semanal, que lo marca esta línea azul claro. Se encuentra por debajo de la apertura semanal y por debajo también de la apertura trimestral. Es decir, tenemos un mapa de operaciones para mediano largo plazo, con una amplitud de puntos para quienes les guste operar en el mediano largo plazo. Este sistema con precios de apertura es, aparte de guiarnos
durante todo ese periodo, aparte de guiarnos, nos sirve para la operativa. ¿Qué maniobras hay que hacer sobre estos niveles que hemos marcado? Porque vosotros, algunos ya se estará preguntando, si bien esta semana nos lo marca esta línea en el 1,2640, que es donde abrió el periodo semanal, pero ¿y la semana que viene qué hacemos con esta línea? ¿Qué hacemos con este nivel? Este nivel, la semana que viene, se elimina y tendremos otro precio de apertura semanal nuevo. Y así sucesivamente, cuando acaba el mes, cuando termina el mes, este precio de apertura semanal que tuvimos para el mes de junio se elimina y se coloca el del 1 de julio. Y así sucesivamente. Cuando llega el 1 de enero del año 2013, quitamos este precio de apertura anual y colocamos el que corresponda al 1 de enero del año 2013. Y cuando acabe el periodo trimestral, cuando llegue el próximo 1 de octubre, cuando acabe este segundo trimestre, cuando llegue el 1 de julio, ponemos el precio de apertura trimestral. Es decir, siempre vamos a tener para la operativa de mediano o largo plazo cuatro niveles de apertura importantes que nos van a guiar a lo largo de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo de la cantidad de puntos que vayamos a buscar al mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde, pues bueno, vemos perfectamente cómo estos niveles son respetados siempre por la cotización, son muy respetados por la cotización de cualquier producto. Los precios de apertura, daos cuenta que es el punto de partida, del producto, de la cotización del producto. Los inversores siempre tienen memoria y siempre van a recordar el punto de partida. Si vosotros estáis en un país cualquiera, llegáis a un aeropuerto, por ejemplo, venís desde América a Europa y aterrizáis en el aeropuerto de Madrid, siempre vais a tener por referencia la ciudad de Madrid, la capital de España, aunque os mováis luego a Málaga, a Valencia o a San Sebastián. El punto de referencia siempre lo vais a tener desde el punto de partida, es decir, los inversores tienen memoria y los puntos de partida desde cualquier temporalidad son importantísimos. Bueno, hemos creado un mapa de operaciones para mediano o largo plazo, con estos niveles de apertura anual, trimestral, mensual y semanal, y hoy vamos a dedicar la sesión, he hecho un breve resumen durante estos primeros minutos, pero hoy vamos a dedicar la sesión a lo que es la operativa intradía. Es decir, vamos a dedicar la sesión de hoy a buscar pocos puntos al mercado para que nos sirva en una operativa intradía. ¿Qué es lo primero que debemos de saber para aplicar esta estrategia, este sistema a la operativa intradía con respecto a la apertura? Lo primero que debemos de hacer si queremos aplicar una estrategia con respecto a las aperturas es saber dónde se produce la apertura diaria. En el mercado de divisas, la apertura diaria siempre va referenciada a las 00 horas GMT. Es decir, nosotros tenemos que saber cuáles las 00 horas GMT en nuestra plataforma o en nuestro país y desde ese punto aplicar el precio de apertura. Por ejemplo, vamos a aplicar una operativa real en el día de hoy, 13 de junio. El precio de apertura vamos a delimitarlo con una línea horizontal, vamos a marcarlo. El precio de apertura esta mañana lo tuvimos a las 00 horas GMT en el nivel del 1,2501. Quienes seguís los análisis de Forex índices lo sabéis muy bien que este es el precio de apertura de la jornada de hoy, porque bueno, en nuestros análisis ya lo hemos dicho varias veces al día. Ya tenemos marcado el punto de partida para la operativa intradía. En el 1,2501 hemos ido a las 00 horas GMT, que con respecto a esta plataforma y al horario español son las 2 de la mañana, las 00 horas GMT coincide con las 2 de la mañana del horario español y con las 2 de la plataforma que yo estoy usando en estos momentos. Tenéis que averiguar y tenéis que saber si hay variación entre las 00 horas GMT y las plataformas de negociación que vosotros utilicéis. Es decir, a lo mejor las 00 GMT y la apertura diaria del mercado no coincide con la apertura de vuestra plataforma. Debéis de tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Y no confundiros a la hora de aplicar el precio de apertura. Si es una vela, vamos a expandir un poquito el gráfico, si es una vela bajista, el precio de apertura, por consiguiente, se aplica
en la parte superior de la vela y si hubiera sido una vela alcista, pues lo hubiéramos aplicado en la parte inferior, siempre desde el punto de partida. Bueno, hemos aplicado el precio de apertura de la jornada, el precio de apertura para la operativa intradía, pero a vosotros imagino que ya os llamará la atención alguna cosa más, y es que aparte del precio de apertura, en esta temporalidad horaria, temporalidad de una hora, luego daré los detalles por qué nos hemos dirigido a una temporalidad de una hora, aparte del precio de apertura de la jornada, también nos aparece el precio de apertura de la presente semana en la zona del 1,2640 y aparte nos aparece el precio de apertura mensual. O sea que en nuestro mapa de operaciones del día de hoy no solamente tenemos un precio de apertura para la operativa intradía, sino que además tenemos dos niveles muy importantes de referencia, más importantes que el precio de apertura de la jornada. Tener en cuenta que un precio de apertura semanal alberga 5 aperturas semanales, 5 días de la semana, y un precio de apertura mensual alberga 20, 22 días e incluso 23 días de operaciones. Por lo tanto, un precio de apertura diario siempre va a ser menos importante que una apertura semanal que una apertura mensual. Esto nos va a servir luego para la operativa, porque no es lo mismo si la cotización llega al precio de apertura semanal que al precio de apertura diario que al precio de apertura mensual. No es lo mismo. Cada nivel hay que darle la categoría que tiene y cada nivel y la cotización en cada nivel se comportará de una forma diferente y eso es básico para la futura operativa, para las operaciones que nosotros introduzcamos al mercado. Bueno, vamos a planificar la operativa intradía. Hemos dicho que nos vamos a las 00 horas GMT y colocamos una línea horizontal para marcar dicho precio de apertura, que el día de hoy lo tenemos en el 1,2501. Pero, bueno, vosotros diréis, vale, bien, el precio de apertura de la jornada está bien, pero es que desde el precio de apertura de la jornada hasta el precio de apertura semanal hay 140 puntos de distancia, del 1,2501 al 1,2640, 1,2642, que es la apertura semanal, pues hay 140 puntos de distancia y a mí no me gusta operar a tan larga distancia. Me gusta ir a buscar 15, 20 puntos por operación. Entonces, si a nosotros nos gusta realizar una operativa de más corto plazo, vamos a tener que delimitar otros puntos de congestión o otros puntos de entrada al mercado, otros posibles puntos de entrada al mercado. ¿Cómo podemos realizar y cómo podemos poner esos puntos de entrada al mercado? Quienes seguís, que me imagino que sois la mayoría de los que estáis en la sala, quienes seguís los análisis de Forex índices, sabéis que nosotros utilizamos para la operativa intradía una herramienta que se llama línea de porcentaje. Líneas de porcentaje que nos va marcando lo que avanza o retrocede la cotización de un producto a lo largo del día, de la semana, del mes, en fin, depende de dónde la apliquemos. Si la aplicamos desde el punto de partida del día, desde las 00 GMT, sabemos que hoy en la jornada lleva avanzado la cotización del euro dólar un 0,79% en este momento y que ha tenido un punto máximo de avance en un 0,88%. Esta es la herramienta de líneas de porcentaje. También nos dice que en el periodo semanal, desde que abrió la semana, el par retrocede un 0,35% y desde que abrió el mes de junio, consigue avanzar un 1,89%. Esta es una herramienta que utilizamos todos los días en Forex Índices, no es la única, utilizamos otras muchas herramientas para la operativa intradía, pero esta es una de las herramientas que utilizamos. Tenemos un webinario también que lo podéis encontrar en FX Street o en nuestra página en la sección de sesiones educativas dedicado a esta herramienta de líneas de porcentaje. Pero hoy no vamos a plantear la operativa con las líneas de porcentaje porque no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa en la presente jornada son los precios de apertura. Y vosotros os preguntaréis, bien, pero es que después del precio de apertura de la jornada, ¿qué precio de apertura podemos tener más pequeño para buscar operaciones un poquito más cortas? Pues muy sencillo, la apertura de 4 horas y la apertura de 1 hora. Es decir, podemos aplicar la apertura en temporalidad
de 1 hora referenciadas a velas de 4 horas. Y aquí debemos de tener muchísimo cuidado al realizar esta configuración. ¿Por qué? Porque, como os comentaba anteriormente, no todas las plataformas abren y cierran las temporalidades en el mismo horario. Es decir, yo tengo una plataforma aquí de un broker determinado que tiene un horario de apertura, pero nosotros en Forex Índices, por ejemplo, trabajamos con 4 brokers distintos y no todos tienen el mismo horario de apertura, sobre todo donde más se nota es en las temporalidades de 4 horas. ¿Por qué es donde más se notan las temporalidades de 4 horas? Porque es cada 4 horas. Sin embargo, en el gráfico de 1 hora, el gráfico de 1 hora no se nota. ¿Por qué? Porque es un gráfico horario y no hay diferencia. Una vela de 1 hora cambia cada hora. Sin embargo, una vela de 4 horas en un gráfico, en un broker, puede empezar la vela de 4 horas a las 00 GMT y en otro gráfico, como en este, por ejemplo, empieza la vela de 4 horas a las 2 de la mañana del horario español. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con estas plataformas y cómo debemos de organizar la operativa cuando nos disponemos a trazar una apertura de 4 horas. Siempre debemos de ir referenciados sobre el precio de apertura de la jornada. Es decir, si el precio de apertura de la jornada lo aplicamos a las 00 horas GMT, cada 4 horas nosotros debemos de aplicar el precio de apertura de 4 horas. No cuando nos lo marque la vela. Si os fijáis, en 4 horas, vamos a abrir un gráfico de 4 horas, nosotros tenemos en esta plataforma el precio de apertura sí coincide en las 00 horas GMT con las velas de 4 horas, y cada 4 horas se va produciendo la apertura con respecto a las 00 horas GMT. Pero hay otras plataformas, repito, que los gráficos de 4 horas, las velas no abren con respecto a las 00 horas GMT y entonces nos podemos liar. Para evitar esas confusiones, nos vamos directamente a un gráfico de 1 hora, donde no hay confusión posible. ¿Por qué no hay confusión posible? Porque cada vela es 1 hora y desde las 00 horas GMT solo avanza 1 hora. 00 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 24 velas, que es lo que configura la operativa intradía. El periodo de una jornada son 24 velas horarias y ahí ya no tenemos confusión. Entonces, en un gráfico de 1 hora podemos aplicar las aperturas de 4 horas. ¿Cómo aplicamos estas aperturas de 4 horas? Muy sencillo. Si hemos dicho que la apertura diaria la tenemos a las 00 horas GMT, lo que tenemos que hacer es contar 4 velas de 1 hora. 1, 2, 3 y 4 velas. Aquí aplicaríamos la siguiente vela de temporalidad de 4 horas. ¿Por qué? Pues porque han pasado 4 horas y en este punto vamos a aplicar esa apertura de vela de 4 horas. Esta no nos sirve porque ya es pasada. Vamos a aplicar otra apertura en este horario a las 8 GMT. 00 GMT, 4 GMT y 8 GMT. 8 GMT que coincide con las 10 horas del horario español y con las 10 horas de nuestra plataforma. Bueno, hemos aplicado una apertura en 4 horas en la apertura del mercado esta mañana, en la apertura europea. Tenemos el precio de apertura de la jornada y tenemos el precio de apertura de 4 horas a las 8 GMT. Nos hemos, por así decirlo, hemos omitido la vela de 4 horas anterior porque ya ha sido pasada, era en sesión asiática y la sesión asiática, pues bueno, es una sesión poco operable y sobre todo en América y en Europa no operamos la sesión asiática y la hemos omitido. Ya tenemos un precio de apertura con respecto al gráfico de 4 horas, aunque lo hemos trazado en 1 hora para que no haya confusión. A las 8 GMT, a las 10 del horario español, hemos trazado la apertura de 4 horas. Para distinguirla de la apertura diaria, vamos a cambiarla de color. Vamos a cambiar esta apertura
de 4 horas de color y le vamos a poner otro color distinto, un color azul oscuro, por ejemplo, para distinguirla del gráfico de la apertura diaria. Bueno, pues para la apertura diaria ya tenemos, aparte del nivel de precio de apertura del día, que son las 00 GMT, en el 1.2501, tenemos un precio de apertura en el 1.2527, perdón, en el 1.2528, que es el precio de apertura de una vela de 4 horas. Y si os fijáis, ¿qué es lo que ha hecho la cotización? Sujetar perfectamente. En esta apertura de 4 horas ha sujetado perfectamente a la cotización en las velas horarias siguientes. ¿Sí o no? Vale. Entonces, aparte del precio de apertura de la jornada, tenemos un precio de apertura de 4 horas, que este precio de apertura de 4 horas ya está pasado. Está pasado, ¿por qué? Porque se produjo a las 8 GMT. Pero para que veáis que a lo largo del día ha sido eficiente, pues yo lo he colocado. Desde aquí nos ha rebotado al alza. No ha dejado, nos ha pasado unos puntitos por debajo, pero realmente lo que ha sujetado a la cotización ha sido esta apertura de 4 horas, de las 8 GMT de la mañana. Vamos a quitar este nivel porque ya es pasado. Cada vez que cierra una vela de 4 horas y nos abre la siguiente, tenemos que eliminar suprimir ese nivel, porque ese nivel ya es historia, ya no nos va a servir para evoluciones futuras de la cotización. ¿Por qué? Porque, repito, cuando nos abre la siguiente vela de 4 horas, que nos ha abierto a las 12 GMT, a las 14 del horario español, vamos a trazar una línea en las 12 GMT, como comentaba, 14 del horario español, las 12 GMT, es esta vela de aquí, esta vela bajista, ahí tenemos la apertura de las 12 GMT, que corresponde a la siguiente vela de 4 horas, aunque repito, estemos trabajando sobre un gráfico de una hora, si contamos de 4 en 4, 00 GMT, 4 GMT, 8 GMT, 12 GMT y la siguiente vela que se nos va a abrir dentro de unos minutos, dentro de 8 minutos, va a ser la de las 16 GMT, las 18 del horario español. Entonces, todavía sigue vigente esta apertura de 4 horas, sigue vigente todavía en el mercado. Vamos a cambiarle de color y vamos a configurarla con un color diferente para distinguirla de la apertura diaria. Bueno, ya la tenemos aquí. Tenemos la apertura diaria y tenemos esta apertura de 4 horas. ¿Podríamos haber dejado la apertura de la vela anterior de 4 horas? Os estaréis preguntando. Pues sí, perfectamente, podemos dejarla. Pero os voy a comentar a continuación por qué no debemos de dejarla. Y es una razón muy sencilla. Y es que aparte de la apertura diaria, de las 00 horas GMT, y aparte de ir colocando las aperturas en temporalidad de 4 horas, o sea, cada 4 horas partiendo de las 00 GMT, también podemos aplicar una apertura horaria. Es decir, cada vez que nos abre una vela de una hora, cada 60 minutos, vamos a la base de la vela y le aplicamos otro nivel. Le aplicamos otro nivel de apertura en temporalidad de una hora. La última vela que nos ha abierto es esta que tenemos vigente en estos momentos, que nos ha abierto en el 1.2574. Vamos a configurarla con distinto color también para saber qué es la apertura lo vamos a aplicar, por ejemplo, en un color amarillo. Color amarillo se ve un poquito mal, vamos a aplicarle un color verde que se ve mejor. Vale, pues ese color verde nos dice que es el precio de apertura horaria. Cada hora se produce un precio de apertura. Si vosotros os fijáis aquí en una temporalidad de una hora, estos niveles quizás sean un poquito complicados de operar porque no nos dan muchas opciones y cuando el precio se va, pues se va con mucha violencia.
Pero si nosotros esta configuración, precio de apertura del día, precio de apertura de 4 horas, siempre delimitándolo cuando se produce ese cambio de 4 horas, o precio de apertura horaria, colocándolo cada 60 minutos, si nosotros nos vamos a un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un gráfico de 15 minutos, aquí sí que podemos plantear una operativa eficiente. Y si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, muchísimo más. Si apreciáis en la imagen, en la apertura europea, vamos a colocar el gráfico desde la apertura europea. En la apertura europea esta mañana, lo primero que hizo la cotización del euro dólar fue posicionarse por encima del precio de apertura de la jornada. Realizó un pullback perfecto, un apoyo con un doji también perfecto, y desde ahí fue remontando al alza poquito a poco, como apreciamos en la imagen, poquito a poco, hasta estos niveles que, si os acordáis, era un nivel de congestión de mediano plazo. Bueno, en estos niveles nos abrió la vela de 4 horas que colocamos anteriormente, si os acordáis, en temporalidad de 1 hora, en el 1.2545. En el 1.2545 abrió la vela de 4 horas, vemos cómo pues ha circulado por encima, ha circulado por debajo. Parecía que este quiebre de aquí en temporalidad pequeña de 5 minutos con este retroceso en forma de pullback iba a ser decisivo hasta el precio de apertura, pero nos proporcionó una cantidad de puntos muy interesante, unos 25 puntos, casi 30 puntos, pero después no fue capaz de llegar al precio de apertura de la jornada. Si os fijáis, un poquito más adelante, al llegar a la apertura de 4 horas, ¿qué es lo que ha hecho la cotización? Tener un retroceso, tener un rechazo. ¿Por qué? Porque es un precio de apertura de 4 horas. Los inversores tienen memoria siempre, tanto en el corto como en el mediano, como en el largo plazo. Los inversores saben que aquí hay un precio de apertura de corto plazo. La cotización llega y en un primer momento choca contra esta apertura de 4 horas y después se nos va al alza con decisión, ¿vale? Tenemos el precio de apertura horaria hace 57 minutos. Vamos a expandir el gráfico para que veáis más en detalle. Tenemos el precio de apertura horaria de esta vela que tenemos activa de temporalidad horaria en el 1.2574. Se ha posicionado en un principio y después vemos cómo encuentra un apoyo perfecto, pasa un par de puntos simplemente por debajo, pero encuentra un apoyo perfecto, apoyo que le ha servido para realizar este movimiento y llegar a los máximos del día en la zona del 1.2610. Es decir, nosotros hemos configurado en un gráfico de 1 hora, volvemos al gráfico de 1 hora, hemos configurado en un gráfico de 1 hora el mapa de operaciones intradía, partiendo del precio de apertura a las 00 GMT, hemos colocado el precio de apertura del día. Y después hemos ido colocando precios de apertura en temporalidad de 4 horas, es decir, partiendo de las 00 GMT a las 4, 8, 12, 16, 20 y 00 de nuevo. Y también hemos aplicado unas aperturas en temporalidad horaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pretendemos con colocar estos niveles de apertura en temporalidades tan pequeñas? Muy sencillo. Pretendemos que en el escenario de operaciones diario del día de hoy, por ejemplo, aparte del precio de apertura semanal y el precio de apertura diario, que son los dos únicos precios de apertura que nos aparecen en nuestro mapa de operaciones de la presente jornada, ayudar a estos niveles, ayudar con otros niveles intermedios, con otros niveles de menor importancia, para buscar unos puntos al mercado, para ayudar a estos niveles de apertura de mediano y de largo plazo con otros niveles de apertura de cortito plazo para, si se nos da la vuelta, por ejemplo, la cotización, si se nos da la vuelta a la cotización, aplicaríamos ya otro nivel de apertura en temporalidad horaria porque esta vela está a punto de cerrar y se va a generar otra vela horaria. En estos momentos se nos va a generar esa vela de temporalidad horaria, ya la tenemos. Entonces, este nivel de aquí podemos dejarlo, ¿vale?
No hay ninguna obligación de quitarlo, podemos dejarlo y nos puede servir de punto de apoyo para buscar una estrategia en la próxima hora. Pero ya debemos de marcar, en temporalidad horaria, debemos de marcar el punto de partida de la vela que se nos acaba de generar en este momento. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra vela activa en una hora. Es muy importante para estas estrategias de tan corto plazo, es muy importante que contéis los puntos que hay desde una apertura hasta la anterior. Es decir, si yo tengo la apertura que se acaba de generar en el mercado en el 1.2596 y hasta el siguiente nivel de apertura anterior lo tengo en el 1.2574, hay 22 puntos de diferencia. Perfectamente nos sirven esos 22 puntos de diferencia, que si le quitamos el spread se nos pueden quedar en unos 18 o 19 puntos efectivos para una operativa. Perfectamente nos pueden servir para realizar una operativa eficiente desde el punto de partida de la vela que hemos abierto en este momento hasta el punto de partida de la vela anterior, que ha servido de soporte a la cotización del producto, en este caso a la cotización del euro dólar. En fin, es un manejo con niveles de apertura, no solamente con referencia a temporalidades mayores, trimestrales, anuales, semanales o mensuales, sino que realizar también una operativa de cortito plazo para la operativa intradía, ajustando los niveles de apertura en temporalidad de 4 horas y en temporalidad horaria, es posible y además muy eficiente. Tener en cuenta, lo repito una y mil veces porque es la realidad, que los precios de apertura es el punto de partida de la cotización y desde ahí deben de pensar los inversores si dirigirse hacia el sur o dirigirse hacia el norte. Y los puntos de partida en temporalidades pequeñas como 1 hora o 4 horas nos pueden servir de puntos de apoyo para la operativa intradía. Por supuesto, también distinguiéndolos siempre por categorías. ¿Por qué hay que distinguirlos por categoría? Todos los niveles que coloquemos de soporte o resistencia debemos de distinguirlos por categorías, bien sean referenciados con congestiones históricas, bien sean referenciados con precios de apertura o con otro sistema de soportes y resistencias que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Siempre hay que distinguirlos. ¿Por qué? Porque los precios de apertura en este caso o las congestiones históricas de largo plazo siempre van a ejercer más fuerza de imán sobre las cotizaciones de los productos. Es decir, las cotizaciones siempre se van a dirigir hacia los niveles más importantes y los niveles de menor importancia, las aperturas de 4 horas o las aperturas de 1 hora, van a ser los niveles menos importantes de la operativa intradía y van a ser los niveles que con mayor facilidad van a ser quebrados e ir hacia los niveles más importantes. Y con ese juego debemos de buscar operaciones y debemos de buscar las operaciones de entrada al mercado, ¿vale? Siempre referenciados, pero no solo con este sistema de operaciones y utilizando estas estrategias, sino con cualquier sistema que utilicemos para la operativa del mercado, siempre las temporalidades o los niveles de congestión que estén basados en temporalidades mayores, niveles de congestión históricos o aperturas de precio en temporalidades mayores van a tener más fuerza sobre las cotizaciones, van a tener más fuerza de atracción y cuando lleguen a ellas seguramente vayan a tener más fuerza también de sujeción sobre la cotización. Estamos viendo el par euro-dólar, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al dólar australiano, el dólar australiano con el dólar americano. Tenemos el precio de apertura semanal en este par en los 0,9990. Tenemos la apertura del domingo por la noche, este es el nivel de precio de apertura semanal. Si os fijáis, ya desde en los primeros minutos de negociación y en las primeras horas de negociación en el par AUD-USD, dólar australiano, dólar americano, intentó, si os fijáis, lo único que hizo la cotización de este par fue dar golpes durante varias horas al principio de la sesión asiática del lunes e intentar posicionarse por encima del precio de apertura semanal, pero no lo consiguió ni una vela de temporalidad horaria siquiera, consiguió remontar el precio de apertura semanal. Le dio otro intento
de romper este nivel de apertura semanal en la apertura europea del lunes por la mañana, día 11, y tampoco lo consiguió. Ya eran muchas veces, muchos intentos, y cuando un producto, la cotización de un producto testea muchas veces un muro, bien de contención al alza o bien de sujeción a la baja, pues generalmente tiene un movimiento de retroceso. Ha tenido un movimiento de retroceso, ha llegado a retroceder más de un 1% en el periodo semanal. ¿Y qué es lo que está haciendo en la jornada de hoy? Pues ni más ni menos que dar golpes otra vez en el precio de apertura semanal. Está dando golpes otra vez, está intentando, y de hecho en temporalidad horaria ya se nos ha posicionado por encima de este precio de apertura semanal. Atentos al detalle, porque en la sesión europea fue rechazado esta mañana. Estábamos realizando operativa indirecto esta mañana y esta operación desde Forex Índices cogimos un rebote muy interesante, y después vemos cómo en esta vela pues nos ha sido quebrado el precio de apertura semanal al alza. Es un detalle a tener en cuenta, pero no es decisivo. ¿Por qué? Porque para tener en cuenta un quiebre de apertura semanal, como mínimo debemos referenciarlo a un gráfico de temporalidad diaria, y en un gráfico de temporalidad, vamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas, si nos fijamos en un gráfico de 4 horas tampoco ha sido quebrado al alza, ¿vale? Entonces, no nos sirve todavía el quiebre de la temporalidad del precio de apertura semanal, no ha sido quebrado todavía, y tener muy en cuenta que tenemos la paridad 1 a 1 cercana, que está ejerciendo también muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización de este par. Se le está atragantando en demasía, lleva ya muchas jornadas testeando la paridad 1 a 1. Pero el precio de apertura semanal, que está siendo testeado también en la jornada de hoy, no es capaz de posicionarse por encima. Para que tuviéramos un quiebre confirmado de apertura semanal, tendríamos que tenerlo como mínimo en temporalidad diaria. Es decir, tendría que cerrarnos para realizar un quiebre del precio de apertura semanal por encima de este nivel de los 0,9990 en periodo diario como mínimo, para poder decir que el precio de apertura semanal ha sido quebrado al alza y que lo que queda de semana podríamos tener movimientos alcistas importantes para la cotización de esto. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a hacer un pequeño descanso en la explicación, después daremos algún detalle más concreto y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no os haya quedado claro de lo que acabamos de explicar. Por supuesto, no os quedéis con ninguna duda, preguntar todo lo preguntable, y en la medida de lo posible pues os aclararé todas las dudas. Tenemos una pregunta por aquí de Alberto. Sí, Alberto, es lo que comentaba al principio. Hay que controlar muy bien las plataformas y sus precios, o sea, y sus horarios de apertura. Vamos a ver, lo que no cambia nunca en el mundo es el precio de apertura las 00 horas GMT. El mercado de divisas, lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, el mercado de divisas no para nunca, es decir, cotiza las 24 horas del día, de domingo por la noche a viernes por la noche. Entonces, físicamente no hay un parón como en el fin de semana que para las cotizaciones de viernes por la noche a domingo por la noche. Pero durante la semana las cotizaciones de los pares de divisas no paran. Es decir, tenemos que aplicar el precio de apertura a las 00 horas GMT, porque es el horario de referencia mundial para la apertura en el mercado de divisas. No porque lo diga yo o lo digamos desde Forex Índices, no. Es el horario de referencia de precio de apertura, 00 GMT. Entonces, lo que debemos de saber y lo que debemos de conseguir saber es cuál es el precio de apertura acomodado y acoplado a la plataforma que nosotros usemos para operar, o la plataforma que nosotros usemos, mejor dicho, para realizar nuestros estudios y nuestras estrategias, porque nuestras estrategias podemos plantearlas en una plataforma de gráficos y luego meter las operaciones en otro broker distinto. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, podemos usar una plataforma de gráficos distinta a la que use el broker con el que introducimos las operaciones al mercado. Entonces,
debemos de saber muy bien qué horario de 00 GMT corresponde a nuestra plataforma. Como veíamos anteriormente, la plataforma que yo estoy utilizando esta tarde, perdón, es una plataforma que la 00 GMT coincide con las 2 de la mañana de esta plataforma, que coincide con el horario español de las 2 de la mañana. Entonces, yo sé que a las 00 horas GMT son las 2 de la mañana del horario español y de esta plataforma. Entonces, yo sé que el precio de apertura de la jornada tengo que plantarlo a las 2 de la mañana de esta plataforma. ¿Por qué? Porque son las 00 GMT. Y eso es lo primero para trazar el precio de apertura, lo primero que debemos de hacer es ir y conseguir saber cuáles son las 00 GMT en nuestra plataforma, porque si no lo sabemos, mal vamos a aplicar luego el precio de apertura de la jornada. Posteriormente, a partir de esa vela horaria, nos vamos a un gráfico, como os he detallado anteriormente, nos vamos a un gráfico de temporalidad de 1 hora. Y una vez que hayamos trazado nuestro nivel de apertura en 1 hora, simplemente es ir contando para adelante y ir aplicando las aperturas cada 4 horas. Y después de aplicar las aperturas cada 4 horas, 00 GMT, 4, 8, 12, 16, 20 y 00 de nuevo, si queremos y si la condición de mercado lo permite, porque hay días que a lo mejor la condición de mercado no permite realizar una operativa eficiente aplicando aperturas en 1 hora, porque hay muy poquito volumen de negociación, pero en fin, eso ya entra dentro de la dinámica y dentro de los conocimientos de cada operador, ¿vale? Pero los precios de apertura de 1 hora, podemos dejar el precio de apertura de la vela anterior, pues para poder buscar una operativa de rebote hacia ese nivel desde la apertura que hemos tenido ahora, en fin, pero siempre, y lo primero que debemos de hacer para no confundirnos en los posteriores precios de apertura de 4 horas y de 1 hora, es trazar el precio de apertura de la jornada. Esa es la base y partiendo de ahí, luego ya no hay ninguna equivocación siempre que lo apliquemos en un gráfico de temporalidad de 1 hora. Espero haber contestado a tu pregunta, Alberto. De todas formas, si tienes alguna duda más, la formulas en el chat y si no queda claro esta tarde, pues nos contactas por el formulario de contacto de nuestra página y te lo aclararemos con mucho gusto. Dragón nos dice... Dragón dice, muy interesante, gracias. ¿Dónde coloco los stop? Vamos a ver, eso entra dentro ya de la gestión de operaciones de cada cual y entra dentro de una gestión de operaciones y de una gestión de capital, que no es el tema de esta tarde y no vamos a ponernos a explicar, Dragón, lo siento mucho, pero no podemos ya ponernos a explicar porque quedan muy poquitos minutos de negociación, pero en resumidas cuentas yo te voy a decir una cosa, Dragón. El stop y el límite para una operativa intradía como para una de corto, mediano plazo o de largo plazo, lo colocas tú. Quiero decir que nosotros podemos buscar, como comentaba anteriormente, de apertura de vela horaria a apertura de vela horaria, por ejemplo, podemos buscar este recorrido, que son 22 puntos, con el sprint se nos quedarían unos 18 o 19 puntos de recorrido y perfectamente podemos buscar un rebote a la baja y buscar 20 puntos. Pero si las dos aperturas horarias nos hubieran dejado un margen solamente de 12 o 14 puntos, el stop y el límite se reduciría pues a 10 puntos de beneficios o a 10 puntos de pérdidas. Entonces, esa sería una forma de manejar la operativa con estos niveles. Pero, resumiéndolo, estos no son más que niveles de soporte o resistencia para la operativa intradía. Y marcándolos bien, podemos realizar una operativa. Si nosotros vemos que la cotización se posiciona por encima de esta apertura de vela horaria y encuentra un apoyo en los próximos minutos, podemos, ¿por qué no?, realizar una operativa hasta el máximo intrasemana. Entramos ya en un horario que empieza a disminuir el volumen de negociación. Son las 16:14 GMT y el volumen de negociación a estas horas ya disminuye y bueno, alcanzar el precio de apertura semanal en el 1,2640 puede que sea ya bastante difícil porque hay 50 puntos de diferencia, pero podemos realizar una operativa para ir a buscar estos 50 puntos con un stop de pérdidas, por ejemplo, en el nivel de apertura de 4 horas. Es decir, la colocación del stop de límite y del stop de pérdidas
de una operativa, eso ya depende un poquito de nuestra gestión de capital y de nuestra gestión de operaciones, ¿vale? Aquí no hay ninguna regla fija, pero lo que sí hay regla fija es guiarse siempre de los precios de apertura y guiarse siempre por los de mayor a menor importancia. Es decir, siempre vamos a tener más probabilidades de éxito si la cotización se dirige hasta un nivel de apertura con mayor fuerza. Dragón, espero haberte aclarado un poquito. De todas formas, en otras sesiones seguramente daremos otras claves más importantes. Elementalone nos pregunta... no, Elementalone, mira, generalmente la maniobra para soportes y resistencias, pero no solo con estas estrategias, sino con cualquier estrategia, es esperar el movimiento de confirmación. ¿Cómo esperamos el movimiento de confirmación? El movimiento de confirmación debe de esperarse con el quiebre de este nivel. Primero esperamos que nos quiebre este nivel, que es el precio de apertura horaria. De momento no se ha pasado ni un punto siquiera por encima. Debemos de esperar el quiebre de este nivel al alza. Una vez que nos ha quebrado este nivel al alza, lo que debemos de esperar es un apoyo sobre dicho nivel, es decir, la confirmación. Los inversores siempre van, no siempre, pero en una amplia cantidad de veces, en un 65-70% de ocasiones, los inversores siempre van a realizar un movimiento de pullback, un movimiento de confirmación una vez que el nivel ha sido quebrado bien al alza o bien a la baja. En este caso, estamos esperando a que quiebre al alza, movimiento de confirmación y una vez que nos toca el precio de salida que ha sido quebrado al alza, tomar posiciones en compra. Pero esto no solo para precios de apertura, sino para congestiones, para niveles de soporte o resistencia delimitados con cualquier herramienta. Los movimientos de confirmación son imprescindibles para una operativa eficiente. Nos van a dar muchas menos entradas al mercado porque hay muchas veces que se nos va a ir el precio y no va a volver al nivel, pero las entradas que nos van a dar van a ser muchísimo más efectivas y con más garantías de éxito. Espero haber contestado a tu pregunta, Elementalone. Gustavo nos realiza la misma pregunta que nos hizo anteriormente Dragón. Bueno, te digo lo mismo, si tienes alguna duda más adicional, pues bueno, nos contactas por el formulario de contacto, pero bueno, básicamente es lo que he explicado anteriormente. Nos preguntan, ¿la plataforma de ACM se puede descargar gratis? Vamos a ver, se puede descargar en una demo. En una demo puedes conseguirla gratuitamente, pero si no, si quieres tenerla en el tiempo y gratis, pues tendrás que abrir una cuenta. En la demo puedes disponer de ella, o por lo menos hace tiempo sí se podía disponer. Yo hace mucho que no abro una demo en ACM, pero antes sí tenía disponible la plataforma esta que utilizamos en Forex Índices gratuitamente, por supuesto, pero si ya quieres tenerla de una forma continua, pues tendrás que abrir una cuenta real con ACM o abrir cuentas demo sucesivamente, que eso también, pues bueno, sabemos que se puede hacer, ¿no? De todas formas, si tienes alguna duda también sobre los gráficos o alguna plataforma, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. No, mira, Elementalone, nosotros estamos aplicando y hemos explicado un sistema de operaciones en base a precios de apertura. Llevamos 3 sesiones, esta es la tercera sesión que dedicamos a cómo podemos operar los precios de apertura, pero no tiene que ver nada con los números Fibonacci ni las líneas porcentuales, ni retrocesos de Fibonacci, ni puntos pivote. Cada estrategia y cada sistema es distinto, Elementalone, y como tal debemos de tratarlo. Unos días
el mercado nos amanece acorde para operarlo con precios de apertura. Otros días a lo mejor nos aparece acorde para operarlo con puntos pivote y otros días con líneas porcentuales. Es decir, es otro sistema de operaciones diferente a los números Fibonacci o a las líneas porcentuales o a niveles de congestión. ¿Vale? No tiene que ver nada. Nosotros podemos tener, como de hecho en Forex Índices disponemos de muchísimos sistemas, muchísimas estrategias para entrar al mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay días que se utilizan unas estrategias y hay días que se utilizan otras. Hay días que se utilizan unas estrategias en unos pares de divisas determinados y otras se utilizan en otros. ¿Por qué? Porque no todos los días tenemos la misma condición de mercado y porque no todos los días las cotizaciones de los pares se muestran de la misma forma. ¿Vale? Pero siempre, si tenemos como una referencia los precios de apertura, si no los utilizamos para operar, por lo menos sí vamos a tener una orientación muy clara de por dónde circulan las cotizaciones. Aunque no los utilicemos para operar, el precio de apertura diario es imprescindible tenerlo marcado en nuestros gráficos. Imprescindible. Para una operativa estoy hablando intradía. Como mínimo el precio de apertura del día. Que luego a partir del precio de apertura del día queremos utilizar otras herramientas, como nosotros utilizamos las líneas de porcentaje u otras herramientas, perfecto. Pero el precio de apertura para una operativa intradía, aunque solo sea para tener una orientación de si el precio circula por encima o por debajo de ese nivel de apertura, es imprescindible. Es como la apertura semanal, la apertura mensual y sobre todo la apertura anual. La apertura anual es el nivel más potente que siguen las cotizaciones. Se demuestra día tras día con la apertura anual. Si seguís los análisis de Forex Índices sabéis que la plata, por ejemplo, lleva merodeando el nivel de precio de apertura anual muchísimas jornadas, el euro-yen más de lo mismo, el par libra-dólar igual, y cada vez que llegan a esos niveles hay oportunidades de negocio. ¿Por qué hay oportunidades de negocio? Muy sencillo, vamos a verlo sobre un gráfico, vamos a ver el par libra-dólar, por ejemplo, y vamos a ver su precio de apertura anual. Cada vez que llega a su precio de apertura anual, fijaos, la primera vez que llegó en el mes de junio al precio de apertura anual fue el día 6 de junio. Rechazo potente a la baja de 50 puntos. La segunda vez que llegó al precio de apertura anual fue el mismo día 6 en la sesión americana. Rechazo para abajo otra vez de otro montón de puntos. Tercera vez que llegó al precio de apertura anual, rechazo para abajo con esta vela de otros 35 puntos. ¿Vale? Luego ya fue quebrado al alza. Pero siempre que tenemos cerca el precio de apertura anual va a ejercer muchísima fuerza de imán sobre la cotización de cualquier producto. Se desliza un poquito a la baja y en el momento en que encuentra un soporte, vuelve otra vez al precio de apertura anual. Se va un poquito para arriba, vuelve otra vez al mismo. Para abajo, vuelve al precio de apertura anual y todavía no está ni mucho menos garantizado que el par libra dólar cotice en positivo con respecto a la apertura del año 2012 en sesiones futuras. ¿Por qué? Pues porque está solamente a 40 puntos del precio de apertura anual. Estos niveles, el precio de apertura anual, es imprescindible también tenerlo siempre en nuestros gráficos y en cualquier producto que operemos en el mercado. Es imprescindible, aunque no lo utilicemos para la operativa, simplemente para tener una orientación y saber que cuando la cotización de un producto llega al precio de apertura anual, puede tirarse ahí varios días y varias jornadas cotizando al alza o a la baja. Como en el caso del libra dólar, como en el caso de la plata, del euro yen, podemos poner multitud de casos. El caso también del dólar australiano, dólar americano, en fin. Estos precios de apertura anuales son clave y determinantes para cualquier operativa que realicemos. Y si se acerca mucho la cotización al precio de apertura anual de cualquier producto, lo más seguro es que se tire varias jornadas testeándolo y cuando circula por la parte de abajo, buscar siempre operaciones a favor del precio de apertura. Cuando circula por la parte de arriba, buscar siempre operaciones en venta buscando el precio de apertura. Y es la forma eficiente de sacarle rendimiento a estos niveles importantes de largo plazo. Es cierto que a veces la cotización viene, nos quiebra el precio de apertura anual y no lo volvemos a ver nunca más. Viene con una fuerza tremenda, nos quiebra el precio de apertura y
no vuelve nunca más al precio de apertura anual, pero hemos perdido una operación colocada con su stop determinado, hemos perdido una operación. Sin embargo, si nosotros hubiéramos realizado una operación a favor del precio de apertura anual, hubiéramos ganado 8 operaciones o 10 mínimo en los últimos días en el par libra-dólar. Lo que no podemos hacer es, una vez que la operación nos sale negativa, lo que tenemos que hacer es aplicar el stop de pérdidas y aplicar otras estrategias diferentes con otros precios de apertura referenciados a temporalidad mensual, semanal o diaria. Bueno, se nos acaba la sesión, nos dice Vicky que nada, nos quedan 2 minutos de negociación, o sea, de sesión y bueno, pues no nos va a dar tiempo ni a contestar a las siguientes preguntas, vamos a contestar una última. El precio de apertura anual, Javier, sirve para todo, para, como tú bien dices, un posible cambio de tendencia o para un movimiento a favor de la tendencia ya iniciada. O sea, no es más que un simple nivel de soporte o de resistencia dependiendo de por dónde circule la cotización. Botas, dice que si son muy buenos para trabajar con ondas. Me imagino que te referirás a las ondas de Elliott. En Forex Índices no utilizamos ondas de Elliott, consideramos que es una herramienta muy complicada y que no merece la pena trabajar, por supuesto. Es una herramienta muy caducada y no utilizamos ondas. Bueno, pues vamos a terminar la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí. Os paso el link de nuestra página por si queréis echarle un vistazo, por si alguna de las personas que ha asistido a la sesión no nos conoce. Por Forex Índices estamos siempre siguiendo el mercado de divisas, índices bursátiles, oro, plata, petróleo, en fin, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosita podéis hacerlo llegar a través del formulario de contacto de nuestra página y recordar que todos los días a las 6:30 GMT realizamos la apertura de la sesión europea. Entramos un grupito bastante nutrido de personas a las 6:30 GMT y ahí le colocamos y le planificamos la operativa intradía. Nada más, muchísimas gracias. No voy a nombrar a todos los asistentes porque sois muchos, pero bueno, imagino que habrá a personas de América y de Europa. Gracias a todos. Controlar muy bien el mercado, sobre todo aplicar bien vuestros stop de límites y vuestros stop de ganancias y vuestros stop de pérdidas, porque es la base para realizar una operativa eficiente y para tener buenos resultados en el futuro inconstantes. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.